Hola, ¿cómo están lectores y también espectadores de la revista Azimut del Colegio de Ingenieros Topógrafos? Es una alegría que nos puedan acompañar en estos espacios en donde no solamente les damos el insumo de lectura para que puedan un poco conocer más detalles técnicos del quehacer de la ingeniería topográfica y de la agrimensura y otros temas asociados, sino que también están estos contenidos audiovisuales que nos alegra muchísimo poderles acercar en la revista y también en las redes sociales. En este caso tenemos a dos invitados que nos van a hablar un poco de los 60 años de historia de la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica, que ustedes bien saben es el alma mater de muchísimos y muchísimas de ustedes que nos están escuchando y viendo, y vamos a hablar de qué han sido estas décadas y también de cómo ha evolucionado la topografía y de las propias experiencias de nuestros invitados. Voy a presentarles de inmediato al ingeniero don Robert Lauren, que es director de la Escuela de Ingeniería Topográfica de la UCR y un buen amigo de estos espacios. Don Robert, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Azimut. Estamos aquí para servirles. Ay, muchísimas gracias. Y también les presento al ingeniero Alonso Vega, que es docente de esta escuela y también avanza con proyectos de investigación. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Seth. Bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Antes de empezar de esta conversación, hacíamos un repaso por algunas experiencias propias de nuestra infancia. Los tres coincidimos con ser de zona rural. Aquí asentimos los tres. Y un poco para romper el hielo, yo quisiera que esto siempre es muy valioso, de verdad que hay momentos en la infancia que nos marcan para distintas cosas. Pero yo quisiera que antes de que hablemos de esos 60 años de la Escuela de Topografía de la UCR y de esta evolución, ustedes me cuenten algún recuerdo muy bonito que tengan de su infancia. El que quieran, pueden elegir el que quieran, uno tiene muchísimos. Voy a empezar con usted, Alonso. Cuéntenos uno. ¿Hay un recuerdo que usted tenga muy bien atesorado? No, bueno, yo realmente lo que más con cariño recuerdo es que cuando yo estaba pequeño, bueno, voy a primero adelantar un comentario, es que yo tengo un hermano gemelo. Ah, Entonces, bueno, ay, eso debe ser, ¿verdad? Siempre anduvimos y nos criamos en un lugar que era un proyecto urbanístico que estaba creciendo en un tiempo en que las familias eran muy numerosas. Entonces, yo crecí en un barrio en el que éramos decenas de niños, todos más o menos de la misma edad. Entonces, siempre recuerdo con mucho cariño esos tiempos, porque realmente era un sitio bastante rural todavía, en donde había muchos espacios para poder ir a chirotear, como dice uno, ir ahí a los charrillos a jugar, o algunas zonas verdes y demás, sin tantos peligros, tantos riesgos como hay ahora. Entonces yo recuerdo tal vez todos esos tiempos que hubo tan bonitos con tantas personas, con tantos otros, que ya muchos de ellos tal vez no tenemos ahí como mucho contacto y demás, porque bueno, cada quien se ha dedicado a lo suyo, ¿verdad? Pero sí muy lindos recuerdos, posiblemente. ¿La llamada a casa era la chicharra a las 6 o el grito de la mamá o la abuelita? Bueno, en el caso de nosotros era que en la parte de atrás de la casa había como un techo un poco más alto. Y entonces la clave de mi mamá era que ella empezaba a encender y apagar una luz. Y entonces todos los vecinos ya sabían. Al momento que empezaba esa luz que enciende y apaga, vea, ya está la mamá. Y corre rápido, ¿verdad? Porque no era que había mucho tiempo para llegar, era ya estaba avisado, ya estaba avisado. Y el barrio. Por supuesto. La mamá avisó a todo el barrio. Sí, todos sabían, todos en el barrio sabían. Se prendía la luz, corre. Había que correr. Alonso, muchas gracias por darnos estos recuerdos, porque también así nos permite, ¿verdad?, entender esta necesidad que tenemos ahora, especialmente de cómo hacíamos comunidad. ¿Verdad? Eso que usted dice probablemente nos lleve a muchos que pudimos a eso, o en los barrios, jugaban bola, jugábamos jacksis, brincábamos Suiza, era una real comunidad en su momento, que tal vez hemos perdido esos espacios y qué necesarios son, porque nos forjan nos forjan habilidades que ahora se llaman blandas, ¿verdad? Esas habilidades humanas que nos permiten en nuestro ejercicio profesional saber trabajar en equipo, ser muy paciente, ser más empático. Todo eso lo aprendimos ahí cuando lo razonamos ahora en la adultez. Es su turno, don Robert. Cuénteme, hay un recuerdo muy bonito que tenga bien atesorado. Vea qué difícil es la pregunta, porque yo de San Vito lo añoro todo. Y precisamente en redes sociales alguien puso por ahí que añoraban más de San Vito, los que estaban en el propio pueblo o los que estábamos afuera. Y yo traté de poner algo y no supe qué poner, porque mi vida, la infancia y la adolescencia fueron tan bonitos que sería pasar todo el rato que tenemos hablando de San Vito, que yo lo amo tanto. Lo que sí es que quise replicar un poco de mis experiencias andando en las quebradas, pescando, o andando en las montañitas en San Vito. Entonces pude conseguir una propiedad en Coronado, pero vean lo simpático, y esas son las experiencias que uno va adquiriendo con la vida. No se puede añorar lo que no se ha vivido. Entonces yo trataba de
casi que obligar a mis hijos a hacer lo que a mí me gustaba de niño. Y ellos no lo entendían porque su vida y su realidad era distinta. Pero bueno, yo sí añoro todo de San Vito, todo. Bueno, pero han podido recrear por lo menos eso, y qué bonito, porque también está ese sentido de pertenencia que, como les decía, a todos al final nos hacen personas. Y igual, tal vez no añorarán sus hijos como usted, San Vito, pero bueno, hay un poco de esa herencia ahí que estamos sí o sí obligados y con responsabilidad a heredar, porque si no perderíamos la esencia cultural de cada una de las comunidades, de cada una de las regiones y la propia, que es tan valiosa. Bueno, y ahora sí que un poco conocieron algunas de las experiencias de cada uno de ellos y de esas añoranzas. Vamos a hablar de estos 60 años de la existencia, de la fundación de la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica, que tantos profesionales le ha dado a nuestro país. Y quisiera entonces, voy a empezar con usted, don Robert. Hablemos de esto, ¿cómo fue este proceso de fundación de la Escuela de Topografía y cómo marcó de forma general no solo el campus universitario, sino que también hacia afuera, cómo marcó a Costa Rica la creación de esta escuela? Claro, la topografía, como decía un buen amigo mío, está presente en todos los proyectos de ingeniería, al inicio y al final, decía Juan Picado. Y tiene razón. Evidentemente, hace muchos años atrás, para atrás de los años 60, la topografía se ejercía de forma muy empírica, ¿verdad? Tal vez algunos profesionales que habían ido a estudiar fuera del país y ellos transmitían ese conocimiento a personas que aprendían a usar un equipo de topografía, pero sin ninguna formalidad académica. Y por eso se da un hito muy importante en 1964, cuando el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica dice, ok, dada esta necesidad, vamos a crear una carrera, entre comillas, para otorgar un conocimiento a esas personas bajo el esquema de perito topógrafo. Pero eso estaba enmarcado dentro de se podría llamar de un eje de acción social. Fueron 2 años después, en 1966, cuando el mismo Consejo Universitario dice, no, esto es muy serio. Vamos entonces a crear un departamento de topografía. Eso para darle un poco más de rigurosidad académica. La carrera sigue evolucionando, aportando profesionales que iban a ejercer todo lo que estaban aprendiendo en la universidad, y es en 1988 donde el mismo Consejo Universitario ya crea la Escuela de Ingeniería Topográfica. Entonces, el cambio no fue muy rápido, pero sí los aportes que se dieron al país fueron muy importantes. No les quiero hacer muy larga la historia, pero en el año 2019 la escuela da un salto importantísimo con la acreditación a través de APIA, que es el ente acreditador del Colegio Federado. Se obtuvo por 4 años y en el 2023 obtenemos nuevamente la acreditación, ahora por 5 años. Con eso garantizamos la calidad académica que se está ofreciendo a los estudiantes. En todo ese recorrido, evidentemente, los cambios que se han dado son muchísimos, porque la topografía está muy ligada al aspecto tecnológico. Entonces, podríamos empezar aquí hablando fue lo que yo vi cuando empecé a tocar aparatos de topografía, los teodolitos o los tránsitos, se va migrando a estaciones totales, se va migrando a GPS, se va migrando a drones, se va migrando a LIDAR. O sea, que si queremos ofrecer a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para que ejerzan adecuadamente, como estábamos comentando antes fuera de cámara, tenemos que estar montados en la ola y estar entendiendo qué es lo que está pasando. Toda esa historia que se le hace resumido mucho, implica en este momento una serie de aspectos que son muy importantes y que nos llena mucho de orgullo. Por ejemplo, el hecho que cuando yo hice mis primeros años en topografía, ni siquiera me pasaba por la mente que alguien se fuera del país a hacer un posgrado en topografía o en alguna materia que estuviera ligada a la topografía, un máster
o un doctorado para muestra un botón, Alonso, y eso implica que estos profesionales y estos exalumnos docentes que van a especializarse, luego llegan a la Escuela de Ingeniería Topográfica a ofrecer esos conocimientos a nuestros propios estudiantes. Entonces, eso ha permitido que los 3 ejes fundamentales de la escuela, que son la docencia, evidentemente, la acción social y la investigación, estén muy, muy fortalecidas. Y ahora tenemos proyectos interesantísimos, como por ejemplo, utilizando la tecnología LIDAR, que para explicar un poco, de forma muy general, es el envío de haz de rayos hacia una superficie que luego rebota y es obtenida por un receptor. Se lo estoy diciendo de forma muy, muy resumida. Permite no solo el levantamiento de superficies, sino también el levantamiento de superficies verticales como edificios. Entonces, hemos hecho trabajos en la Isla del Coco, en la Isla San Lucas, en la Casona Santa Rosa, levantando el edificio, en el Teatro Melico Salazar, en la iglesia de Coronado, en Ujarrás. O sea, ¿cómo ha evolucionado la topografía y soy testigo de eso? Cuando yo hice mis primeras armas y lo que estoy viendo ahora es casi de ciencia ficción, pero es tan emociona muchísimo este tipo de cosas que nos llevan a seguir creciendo y querer obtener lo mejor para darle a nuestros estudiantes. Bueno, y a veces es en espacios muy breves. En otros momentos aquí, con los compañeros del Colegio de Ingenieros Topógrafos y los profesionales, hemos hablado de esta evolución tecnológica, ¿verdad? Que es que pasa, ni siquiera podremos hablar de décadas, ni 5 años, ni 2 años. A veces tenemos actualizaciones, por ejemplo, en algunos usos de software, en cuestión de meses, semanas, y hacen el cambio total del ejercicio. Hay una mayor precisión, y no es que antes no lo hubiera, sino que el recurso actual en cuanto a la tecnología se refiere, da eso, da una precisión, da una eficiencia, hace un ciclo de sostenibilidad entendido como lo que es desde el insumo, el recurso humano, ambientalmente hablando, cómo vamos a maximizar el proceso en el trabajo para un cliente. Y desde luego, aquí hay un elemento valiosísimo y que quiero que aquí Alonso nos pueda hablar un poco, y es que pese a que tenemos todos esos elementos tecnológicos, si no tenemos al buen gestor, que es el profesional de ingeniería topográfica, la profesional de ingeniería topográfica, pues la tecnología per se sola sería nada, sería como entregársela a alguien que no la comprendiera, que no la pudiera usar. Por eso es que es tan valioso todos esos procesos académicos de actualización, de formación. Y entonces, Alonso, quisiera que hablemos de eso, de ese perfil, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la construcción de ese perfil a lo largo del tiempo que usted estuvo en la academia, estuvo en las aulas, hizo este posgrado y ahora también participa en los procesos de investigación de la escuela? ¿Cómo ha sido este perfil, ¿verdad? ¿Cómo ha ido creciendo el perfil del profesional en topografía, dicho todo esto, convirtiéndose en el gestor de esta información? Sí, bueno, nosotros siempre creo que tenemos ahí como una especie de eslogan que es: si usted agarra un montón de basura y se lo mete al mejor software o lo utiliza con el mejor equipo tecnológico más moderno, lo que sea, usted agarra un montón de basura y se la mete, él te va a dar basura. En el sentido de que si usted no sabe qué está haciendo realmente con eso, puede ser el mejor instrumento, puede ser punta tecnológica, puede ser lo mejor, pero los resultados que vas a obtener realmente no van a ser buenos si de alguna manera no sabes realmente cómo es que se maneja eso. Entonces, realmente por ahí creo que ha estado, o que es esto que estás mencionando de lo del perfil profesional, cómo es que nosotros podemos hacer que de alguna manera los estudiantes se preparen para ser los profesionales del futuro o incluso del presente, que tengan un muy buen conocimiento sobre las metodologías, sobre las técnicas y sobre cómo implementar las nuevas tecnologías para obtener el mejor resultado posible en términos de precisión, en términos de exactitud y en términos también de eficiencia, que es muy importante, ¿verdad? Porque de nada nos sirve también ser muy rigurosos si eso no nos permite ser eficientes en la generación de resultados. Yo he vivido un cambio interesante, posiblemente en varios paradigmas que habían por ahí sobre el proceso educativo y sobre el uso de la tecnología en nuestra profesión. Cuando yo fui estudiante, al inicio, los primeros semestres todavía había como una formación muy técnica porque de alguna forma todavía se permitía
en el sentido del uso de instrumentos mecánicos, completamente mecánicos. Incluso fue curioso porque en algunas ocasiones incluso me tocó estar en algunos cursos en los que fue la última vez que se implementó de cierta manera. Entonces, la última vez que hubo que dibujar ciertas cosas a mano, la última vez que se usaron rollos para dibujar secciones en una carretera, por ejemplo, o toda la planimetría de una carretera, o incluso la última vez que se estuvieron utilizando tránsitos para cierto tipo de técnicas de poligonación. Ciertamente, ahora, bueno, durante ese proceso en el que yo fui estudiante, pues fui viendo el cambio, como al inicio todavía todas algunas cosas eran muy mecánicas, pero al final ya estábamos utilizando la tecnología que estaba disponible en ese momento, ciertas estaciones totales que tenían ciertas capacidades. Todavía no estábamos hablando tan fuertemente de usar GNSS como lo usamos ahora en múltiples aplicaciones. No podíamos, ni siquiera imaginábamos el uso de instrumentos aerotransportados para la captura de información. Hablábamos de fotogrametría, pero la fotogrametría que se obtenía con aviones tripulados y demás. Entonces, todo eso se veía como técnicas limitadas o metodologías limitadas para cierto tipo de trabajos, no como lo vemos ahora, ¿verdad? Entonces, como mencionó hace un momento don Robert, la escuela de alguna manera ha buscado siempre intentar moverse tan rápidamente como se puede dentro de algunos aspectos burocráticos que hay que enfrentar, algunas otras cosas, ¿verdad? Pero moverse tan ágil, rápidamente como se puede para intentar tomar esas nuevas tecnologías que son básicamente la incorporación de nuevos instrumentos, nuevos software a las mismas metodologías que ya conocíamos para hacerlas más ágiles de alguna manera, y parte de eso ha sido justamente este proceso de buscar no solo formar buenos profesionales aquí, sino que los mismos profesionales que logramos vincularnos de una u otra manera con una unidad académica nos han dado la oportunidad de ir a otros países a formarnos. Yo en mi caso, por ejemplo, sí tuve una formación en el área de ingeniería geodésica, con bastante más enfoque en el uso de tecnologías satelitales para la recolección de información para estudios geodésicos y también pues, bastante para el área de la topografía y la agrimensura puntualmente. Y al igual que mí, otros de nuestros compañeros han tenido las mismas experiencias, ir y obtener sus posgrados en el extranjero. Y la parte más relevante de esto no es quizá, porque para mí, por supuesto, fue las experiencias que obtuve, porque uno no solamente trae conocimiento, sino cuando vas a un lugar en donde las cosas se hacen de forma diferente, hay un montón de cosas que cambian, ¿verdad? La vista cambia, es como nos cambiamos los lentes. Total. Y vimos otra cosa. Sí, total, sí. Entonces ves en otro lugar donde hacen las cosas distinto, piensan diferente y de repente piensas en, bueno, hay un montón de cosas que estamos haciendo muy bien en Costa Rica, pero hay otro montón que posiblemente también podemos mejorar de alguna manera. Entonces traes este nuevo conocimiento, pero también traes las nuevas perspectivas. Entonces ha sucedido conmigo y con el resto de compañeros que hemos vuelto y venimos con buenas ideas, con nuevas iniciativas y de alguna forma intentar fortalecer para a través de ese conocimiento y esas experiencias formar a todos los estudiantes y de alguna manera también intentar no solamente directamente con los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, sino también con los profesionales que ya están afuera. Intentar alcanzarlos para de alguna manera mostrar, apoyar, porque estamos muy seguros de que el profesional que se dedica a ser profesional y trabajar en la calle no tiene la misma cantidad de tiempo para poder estar accediendo a más información, no puede estar leyendo tanto, no puede seguir tan metido en la cuestión académica. Entonces, de alguna manera hay que tomar esa información, sintetizarla, simplificarla y decirle, bueno, aquí está lo que realmente necesita para entender estas cosas que el mercado trae. Y estamos hablando de que yo entré a la universidad a estudiar en el 2011. Entonces, no han pasado realmente, ni siquiera hemos llegado a 30 años. Y lo que se observa es un universo completamente diferente. Es un salto cuántico que ha habido y yo creo que incluso tal vez en los últimos 15 años que ha sido demasiado rápido la incorporación de nuevas y nuevas y nuevas tecnologías que incluso nosotros vemos como novedosas, en cuestión de 2, 3 años ya tienen 2, 3 cosas más y entonces ya eso que era novedoso hace poquito ya no lo es tanto, ¿verdad? Entonces es impresionante, sí, la necesidad que tenemos de movernos rápido, de movernos de forma ágil para estar incorporando y estar siempre en punta de la tecnología para no fallar. Sí, y es que en lo particular, y ustedes aquí desde luego que lo conocen más, en el caso de la topografía se pasó en cuestión de décadas de ver lo que permitía mis ojos con mis equipos mecánicos, ver en el campo, a saber que hay satélites que me están viendo desde fuera, ¿verdad? Desde fuera, desde órbita, estoy pudiendo observar la Tierra
desde esa forma. Entonces, de verdad que han sido evoluciones muy vertiginosas y que como, y voy aquí a tomar las palabras de don Robert, es que uno pensó que era de película y no es así. Y precisamente quiero tal vez enfocarnos un poco en los estudiantes que ustedes, con los que comparten ahora, sobre todo de nuevo ingreso, por ejemplo, de la ventana de oportunidades que tienen para el ejercicio profesional con toda esta dinámica que ha cambiado, ¿verdad? Antes la gente pensaba en el perfil de un topógrafo y era estrictamente para que nada más usted me haga el plano y nada más. Y ese era el concepto que teníamos antes y era funcional en ese momento. La demanda de servicio, la demanda tecnológica, la aparición de la tecnología y este pensamiento crítico de un profesional, de una escuela que está constantemente trabajando desde la investigación y desde la actualización profesional, ¿verdad? En busca de certificaciones y de conocimiento para abrirles este espectro a los profesionales. Quisiera que a partir de eso ustedes me cuenten esos campos de acciones nuevos. Como les decía antes, los veíamos así, pero yo, por ejemplo, puedo muy fácil recordar momentos en donde hablan de la necesidad de un profesional en topografía cuando estamos en la actualidad viendo las crisis que tenemos por inundaciones, porque la tubería pluvial prácticamente no está mapeada en ninguna parte de este país y lo primero que alguien dice es necesitamos el levantamiento topográfico, necesitamos que haya profesionales de esta área en la solución de esta problemática tan grande y que antes nadie, o que tal vez la gente podría pensar, ¿será un campo de acción de la profesión de topografía, agrimensura o geodesia? Y bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Eso responde. Entonces hablemos entre ustedes, que me puedan comentar entre ambos, ¿cómo fue esta nueva construcción del perfil profesional y de este espectro que se abre para el profesional que ejerce la topografía? Y tocas un tema que es fundamental. Lo voy a enfocar primero desde el punto de vista de un estudiante, porque lo fuimos. Entonces tenemos ese conocimiento. Y desde el punto de vista del académico, porque, vamos a ver, y no voy a opinar por todos los estudiantes, porque hay perfiles muy distintos, pero voy a hablar como fui yo de estudiante. A mí me preocupaba más pasar la materia que aprender. Sí, pero bueno, esta es una confesión de estudiante que tenemos todos, a veces, ¿verdad? La mayoría, sí, pero es así. Por dicha cambia. Exactamente, pero también la gran responsabilidad, porque los estudiantes, así fuimos, algunos no, pero la gran mayoría, la responsabilidad es del docente. Que nos inspira como estudiantes y nos veta y nos ve el potencial. Sí. Que inspira para que pueda dejarse ese conocimiento. Es cierto también que los periodos de aprendizaje de enseñanza son cortos, en 6 meses, se reduce a mucho menos, difícilmente se le va a transmitir todo el bagaje y todo el conocimiento, pero se hace el esfuerzo y lo que se deja es la inspiración para que el estudiante sepa dónde está esa información y cómo lo puedo resolver yo después. Pero viene la otra parte, es observar, y lo estábamos comentando antes también, qué es lo que está sucediendo en el mercado para que nosotros ya como dirección, como escuela, programemos las mallas curriculares para que sean eficientes cuando esas personas, estudiantes, se gradúen y vayan a enfrentarse profesionalmente. Y aquí el experto en el tema de la malla curricular, junto con otros compañeros que están haciendo un trabajo valiosísimo, estamos precisamente en eso. La evolución de la topografía, como en todo, es muy rápida y si nosotros no estamos atentos a esos cambios, entonces nos vamos a quedar atrás y vamos a estar ofreciendo a nuestros estudiantes temas que pueden ser muy bien impartidos, pero que al final desde pueden la ser academia. Una visión solo académica, correcto. Exacto. Correcto. Entonces, hay que buscar ese equilibrio y precisamente el trabajo que se está haciendo ahorita es ese, que a mí me gustaría que Alonso pueda extenderse un poco más porque realmente esa es la fortaleza, porque les hablamos del pasado, les hablamos de lo que estamos haciendo ahorita, pero el futuro está en qué es lo que nosotros vamos a darle a estas personas que confían en la Escuela de Ingeniería Topográfica para ser grandes profesionales. Porque yo, es mi opinión personal, estoy totalmente convencido que somos tal vez la mejor escuela de ingeniería topográfica a nivel centroamericano. Sí, como mencionaba don Robert, actualmente en la escuela estamos trabajando en un cambio completo de la malla curricular, del plan de estudios, digamos así. Y por supuesto que uno de los aspectos principales que se consideró para iniciar con ese proceso es entender qué pide el mercado, qué es lo que solicita.
porque nosotros necesitamos generar ese equilibrio. Obviamente hay un montón de áreas en la parte de investigación que se pueden observar desde el punto de vista académico, que son muy interesantes, que aportan mucho a la sociedad, pero no podemos enfocarnos exclusivamente en eso al momento de estar formando a los que van a ser futuros profesionales. ¿Cuántos de ellos se van a dedicar realmente a la investigación como arte y ciencia? ¿Y cuántos se van a dedicar a la investigación más bien en términos del ejercicio profesional, que es donde realmente está el grueso del cuerpo de futuros profesionales que vamos a tener? Entonces, bueno, hemos llevado esta guía de estar observando qué es lo que busca el mercado, qué es lo que se proyecta del profesional actual, qué es lo que se espera de nosotros en nuestra participación como en los proyectos, porque ahora mencionabas, por ejemplo, que sí, que ciertamente si hay un problema con el alcantarillado pluvial en una ciudad que está siendo ineficiente y demás, entonces se busca al ingeniero topógrafo para que haga el levantamiento. Pero actualmente sí, se encarga del levantamiento, pero también del análisis de la información espacial que recolecta, también del análisis de la información del entorno, de un montón más de aspectos que permiten hacer estudio hidrográfico, de hidráulica. Entonces, deja de ser el ingeniero topógrafo exclusivamente el que participa en la recolección de la información y se convierte en un analista, en un gestor de la información en múltiples campos, ¿verdad? Ya lo hemos visto. El área de la geodesia, por supuesto, que sigue estando por ahí, áreas muy de la geomática, en donde se requiere de un profesional científico que es capaz de utilizar software para el análisis de información geoespacial y generar productos que sirven para N cantidad de actividades ligados con todas las demás profesiones, no solo de la ingeniería, sino otras externas, indispensables para la planificación y el ordenamiento territorial. Enorme, ¿verdad? Entonces, sí. Y también parte del proceso ha sido observar para que de alguna manera, está bien, entendemos qué es lo que requiere el mercado acá, pero entender también hacia dónde se está moviendo nuestra profesión con los distintos nombres que tenga a nivel internacional. En qué dirección va y qué de esas direcciones podemos nosotros tomarlas y traerlas aquí, digamos que de alguna forma hacerla un poco a lo tico, adaptarla, ¿verdad?, a nuestro entorno, a nuestro perfil profesional y ponerlo dentro de la malla curricular. Entonces es un trabajo muy extenso, muy riguroso, muy pesado, sí. Porque realmente a partir de lo que se genere en este momento vamos a plantear que va a ser la formación de los estudiantes que vamos a tener durante este periodo. Tal vez eso no va a suceder ahorita en este año, ¿verdad? Pero en algún momento cuando pronto sea este cambio, de ahí en adelante pues vamos a tener a profesionales que van a estar preparados para enfrentar los requerimientos actuales del mercado y lo que proyectamos van a ser los requerimientos dentro de un futuro cercano. Pero por supuesto, este momento es el momento de generar el mecanismo de formación para el momento y para el futuro cercano. Inmediatamente tendremos que empezar con el proceso de nuevo para entender, bueno, ya adaptamos un proceso que es posiblemente adecuado para el presente, no es perfecto, entonces necesitamos de alguna forma mejorarlo y necesitamos adaptarlo a lo que viene. Porque ya estuvimos hablando, ¿verdad?, de que hace algunos años, está bien, todo el mundo estábamos hablando de GNSS y pues, lo utilizamos en múltiples aplicaciones, pero de repente aparecieron GNSS que tiene un LIDAR incorporado, un GNSS que tiene una cámara y hace fotogrametría, un GNSS que trae un distanciómetro y entonces de repente es como, bueno, ¿cómo hacemos para movernos tan rápido? Y si eso llegó en este tiempito, que viene dentro de 5 años y dentro de 10 años. Entonces no podemos quedarnos estáticos y esa es parte de la estrategia que estamos implementando ahorita para que la escuela se adapte al presente y al futuro sin quedarse atrás. Bueno, el trabajo que hacen es no voy a decir que es el más valioso, pero sí es el medular, porque este es el que da el norte no solamente del proceso del profesional que va a estar después en la calle, sino del proceso de investigación posterior, de los aportes que se puedan hacer, de los cambios, de los índices que miden, ¿verdad?, la eficiencia de las universidades. Bueno, que recientemente tenemos uno de la Universidad de Costa Rica y que indiscutiblemente sé que hay una evaluación completa, magra de las escuelas y que no dudo que la escuela de topografía pues también hace sus grandes aportes. Quisiera que cada uno me pueda contar en lo personal, en el momento en el que se encuentran, ¿cuál creen que es la mayor virtud que se ha construido o que se ha construido a lo largo de estos 60 años en la escuela? Y cuando hablo escuela quiero hablar del docente, del estudiante y de todo ese otro personal administrativo que la compone. ¿Cuál ha sido la mayor fortaleza en estos 60 años de la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica, a criterio personal?
Yo diría, desde mi perspectiva, que la más importante, habiendo tenido la oportunidad de haber visto los cambios, es la capacidad de evolucionar. Ese cambio nos ha permitido seguir a la vanguardia. Y es tan evidente, los primeros profesionales en topografía de la Universidad de Costa Rica tenían un nivel de diplomado, es un técnico. Luego viene el bachillerato, que no implica todavía una tesis, una investigación. Luego viene la licenciatura. Y lo que estamos viendo ahorita a nivel de investigación que están haciendo los estudiantes es un aporte hacia el país como investigación enorme, que aparte eso que ellos desarrollan lo van a aplicar a su ejercicio profesional cuando salgan. O sea, es una doble estrategia de aporte y ejercicio profesional. Están ligadas, no se pueden soltar, no se sueltan. Exacto. Están tan bien construidas en esta visión que es que no podemos concebir una sin la otra. Exacto, pero ¿qué es importante? Que estamos motivando a los estudiantes a que hagan licenciatura. ¿Y qué es lo que estamos logrando con eso? Que los profesionales que luego se incorporen al Colegio de Ingenieros Topógrafos tengan un perfil más alto. Y lo digo con experiencia y haber vivido eso. No es lo mismo un diplomado a un bachillerato y no es lo mismo un bachillerato a una licenciatura. Y ni qué decir cuando estamos hablando de posgrados, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos lo que sí queremos garantizar es esa calidad profesional de los estudiantes hacia el país y de los estudiantes futuros profesionales que se van a incorporar al Colegio de Ingenieros Topógrafos. Pero adicionalmente usted mencionó algo muy importante también, que es el personal administrativo, ¿verdad? Tenemos un personal administrativo envidiable. La fortaleza de nuestra escuela es ese sentido de unidad y de grupo. Y además logramos con el tiempo otra cosa importantísima, entender que el ejercicio profesional es multidisciplinario. Entonces tenemos, por ejemplo, ahora pues profesionales de otras ramas, como por ejemplo la doctora Carla Orrantes, que es arquitecta y se integra perfectamente en el equipo porque cuando como profesionales nosotros vamos a ir a ejercer, no nos vamos a encontrar solo topógrafos, vamos a encontrarnos a gente de muchísimas áreas del conocimiento y esa es la otra herramienta que queremos brindarle a nuestros estudiantes, una visión más de mundo. De hecho, estamos incorporando dentro del plan, dentro de la malla curricular, tal vez voy a decir una confidencia, pero... Una exclusiva, digamos la exclusiva. Cursos que tienen que ver con administración de empresas. Es que es muy valioso. No terminamos todos administrando en nuestras casas, en nuestras empresas. Yo lo tengo que decir, yo salí de la universidad, primero como ingeniero civil, luego estudié topografía, pero yo empecé a ejercer profesionalmente y creo que la limitante más grande que tuve fue que no sabía nada de administración de empresas y al final yo estaba administrando mi oficina, independientemente que fuese grande o pequeña. Todas esas visiones de mundo, de ejercicio profesional, somos las que estamos tratando de incorporar y por eso digo que la mayor fortaleza de la escuela es esa capacidad de evolución y de ver hacia el futuro. ¿Cuál es para usted, Alonso, la mayor fortaleza? Que, ligado con esto mismo, bueno, veo dos. Primero, fortaleza dentro de la escuela actualmente, doctor Robert lo mencionó hace un momento, hay como un sentimiento de pertenencia fuerte, hay una intención de trabajar como equipo y no esfuerzos individuales que yo realmente pienso que en pocas escuelas, pocas unidades académicas se ve de esa manera. Al punto que, bueno, incluso podemos de alguna manera discutir siempre dentro de lo formal, siempre de lo normal, puede haber encuentros, puede haber diferencias, pero de alguna forma se soluciona, se busca, se logra y se trabaja en una dirección y eso ha permitido que en los últimos años la escuela haya explotado. Es que esa es la vida real, así es como el músculo, yo hago esta comparación y perdón que lo interrumpa, Alonso, siempre cuando escucho estas situaciones, es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando hacemos crecer un músculo. Hay que pasarlo por dificultad, hay que pasarlo por incomodidad, hay que pasarlo por dolor que nadie quisiera.
Así pasa en la vida real cuando queremos mejorar un proyecto, un proceso. Necesitamos atravesar por las conversaciones incómodas, por las diferencias del carácter de las personas. Es la única forma en que el músculo crezca. Pero sin desmembrar el brazo. Exactamente. ¿No? Y eso pasa cuando usted hace actividad física, usted somete a su cuerpo a todo eso y usted en algún momento va a ver la masa muscular, pero fue solo producto del proceso sin que usted se lesionara. Pasa igual en esos equipos y yo creo que ustedes lo han podido abordar muy bien y le digo, perdón que lo interrumpa con esa analogía, pero sí es muy valioso, ¿verdad? También estamos en la era en donde tal vez la gente quiere la inmediatez, pero los procesos son fundamentales para la excelencia, para salir al mundo de la vida real con otros conocimientos. Adelante, perdón, Alonso, que la haya interrumpido. Tranquila, sí. No, y el otro aspecto que te quería mencionar es justamente que antes, cuando se estaba hablando del proceso histórico, ¿verdad?, que se inició con profesionales que realmente tenían una formación más empírica, entonces posiblemente dentro de muchos aspectos a la persona que se encargaba del ejercicio de la topografía no se le veía siquiera como un profesional. Era como una especie de peón que tenía ciertas habilidades, cierto conocimiento y lo utilizo para que me genere esto, me mida esto y me dé eso y yo, profesional, me encargo de hacer, ¿verdad? Entonces era como un operario intermedio. Pero desde que se dio este proceso de creación de la escuela y se ha movido a lo largo de los años y se ha peleado, porque ha sido por realmente personas que se han puesto la camisa para poder llevar más allá, generar nuevas titulaciones, llevar esto a un grado más profesional, ahora realmente el profesional de la topografía, de la ingeniería topográfica o como se le quiera llamar acá, ¿verdad?, en sus distintas aristas, es un profesional que se respeta. Es un profesional cuyas funciones se conocen, cuyas habilidades son conocidas por todos los demás. Entonces, a diferencia de esta figura que era de alguna forma desplazada dentro del grupo profesional, ahora no, ahora nuestro espacio está muy bien consolidado y el objetivo de todos nosotros es seguir fortaleciéndolo en cada una de las tareas que estamos haciendo, desde nosotros, desde la academia, y entiendo aquí en el colegio también, desde la defensa del quehacer de los profesionales. Entonces, realmente ahí es donde veo yo que ha estado uno de estos cambios grandes y que de alguna forma se debe destacar, es como el pasar de ser un profesional que no destacaba a la posición que tiene en la actualidad. Bueno, fue una dignificación del quehacer, del Claro, ejercicio, totalmente. que desde luego no solamente vino del querer dignificar, sino también de la especialización académica de la que ya nos han contado. Yo no quisiera cerrar aquí podemos quedarnos mucho rato, los tres somos buenos conversando. Y estoy segura que quienes nos están escuchando pues están también bien interesados conociendo un poco más de la historia de estos 60 años de la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica. No quisiera que pudiéramos cerrar sin ustedes dándole un mensaje a los y las profesionales que ya han sido egresados de la escuela, que están dentro de la escuela y a los que vendrán también, un mensaje que les quieran dar, y aprovecho desde ya para en la figura de ustedes dos, pues felicitarlos por estos 60 años, porque para quienes habitamos este país, habitamos el planeta, pero especialmente este país, a veces ni siquiera tenemos conciencia de cómo un profesional de ingeniería topográfica marcó nuestra vida de muchas formas y lo sigue haciendo, que detrás de grandes proyectos, de cómo me muevo, de cómo me desplazo, de cómo me atienden en un centro de salud, de cómo estoy teniendo un espacio de recreación en otro espacio, en otro lugar, viene desde los cimientos de un profesional en esta materia. Y bueno, cómo no agradecer. Entonces yo aprovecho para felicitarlos y agradecer todo ese ejercicio a lo largo de los años, porque nos ha permitido tener la sociedad que tenemos hoy en lo que tiene que ver con ustedes y todo lo paralelo a ello. Así que los felicito nuevamente. Nos alegra muchísimo que tengamos esta escuela y que nos haya dado tantos y nos siga dando tantos buenos réditos en diferentes áreas, y quiero que por favor ustedes puedan dar un mensaje final a los y las profesionales que nos han escuchado y a las personas que nos han acompañado en este espacio. Por supuesto, evidentemente queremos enviar un mensaje a todos los y las profesionales en ingeniería topográfica. Queremos decirles que desde la academia no nos olvidamos de ustedes. Queremos invitarlos a que se acerquen a la Escuela de Ingeniería Topográfica, que conozcan nuestras instalaciones. Son instalaciones de primer mundo realmente, pero adicionalmente a eso, dentro del mismo ejercicio académico nuestro, estamos proyectando cursos de formación y de apoyo académico hacia las personas que ya están ejerciendo, para que ese músculo de la topografía siga siendo importante y vital en nuestro país. Y muchas gracias
a Revista Azimut por la invitación. Muchísimas gracias, don Robert. Alonso. Igual que don Robert, invitarlos a que se acerquen a la Escuela de Ingeniería Topográfica. Posiblemente algunos se lleven alguna sorpresa cuando vayan a la Universidad de Costa Rica y vean no solamente el cambio en infraestructura, que es impresionante, sino el cambio en la forma en la que nosotros hacemos docencia actualmente, la manera en la que formamos a nuestros estudiantes y la manera en la que queremos que ellos mismos entiendan el profesional que van a ser. No solamente esta persona que, como decían por ahí antes, el que mide calles, sino realmente el que va a ser un gestor, un actor, un generador de información, analista y generador de productos de alto nivel, y que nosotros actualmente hemos trabajado y seguimos trabajando en que esa formación sea de altísima calidad, que es lo que requiere nuestro país. Muchísimas gracias, don Robert. Alonso, verdad que muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de la revista Azimut, en este audiovisual que es muy valioso, que van a poder compartir y repasar, y nuevamente felicitarlos y agradecerles que nos hayan acompañado a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, y también gracias a ustedes por estar en este espacio de contenido audiovisual de la revista Azimut.